en sí el torneo es representativo. Yo soy un granito de arena que siempre tuve bien con la dirigencia, ya es un amigo, Eliseo, más que un organizador de un torneo, y hacemos todo lo posible para concurrir todos los años. De alguna forma siempre vamos. Vos haces una lista de todas las selecciones que pasaron cuando tienen 20 años, vas a encontrar una cantidad enorme de jugadores que después triunfaron en el fútbol mundial. La Argentina siempre va a salir campeón, no va con un equipo a pasear, va con los mejores para salir campeón. Y en el 2020 va a ir el equipo que después va a jugar el sudamericano. Es un paso previo al sudamericano. Y después de ese sudamericano quedan para el mundial varios jugadores también. Nosotros venimos de una reconstrucción o de una fundación nueva desde hace 2 años y medio con todo lo que es lo institucional, lo deportivo, con todas nuestras selecciones, con todos los proyectos que trabajando. Realmente es un torneo que nos apasiona mucho, que a Argentina le sienta muy bien, y el hecho de que podamos seguir acompañándolo es sumamente importante, y hay muchos chicos. Eso refleja el trabajo o la importancia que tiene este torneo para poder crecer y que los chicos se vean reflejados en la selección mayor, que es lo que uno busca. El año pasado fuimos a jugar con una sub-18 en medio de una sub-20, y eso es importante porque los chicos van adquiriendo el roce internacional, la posibilidad de jugar en un torneo con público, con mucho público, con una afición que les hace bien a ellos y los va preparando para los desafíos que son la selección mayor. Y como vos decías, han pasado por el torneo de Alcudia, Aymar, bueno, Placente en su momento, hoy Scaloni, que es el técnico de nuestra selección mayor, y eso también va nutriendo de muchísimo para poder trasladarle la experiencia a los chicos. Sin duda que para nosotros, año tras año, es el compromiso de mantener por lo menos lo que deportivamente se ha logrado en años anteriores. Ser protagonista es importante, pero yo creo que lo más importante es poder desarrollar los proyectos que tiene cada una de las federaciones con sus selecciones. Sin duda que lograr el título es lo que todos quieren.